Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar, iniciamos. Justo aquí, septiembre 14, monumento a la bandera o a nuestra federalización, Chiapas a México. Sin duda un momento importante en nuestra historia. Sin duda un espacio que nos hace recordar, como chiapanecos, hoy, nuestra pronta mexicanidad. Y aquí lo más importante, el orgullo de sentirnos no solamente chiapanecos, sino mexicanos. Hoy, 14 de septiembre, mucho que celebrar, mucho que festejar. Sin duda alguna, más chiapanecos, más mexicanos. Soy Jorge Simán. Bienvenidos. Esto es Para Cerrar. Continuamos. Para cerrar. Conmigo Roberto Ramos, quien geógrafo, pero historiador sobre todo y amante de la historia de Chiapas. Roberto, bienvenido. Hablemos de la federalización de Chiapas a México, este histórico acontecimiento, pero sobre todo septiembre, un punto importante en la historia de Chiapas. Efectivamente, pues podemos decir que entre 1821 y 1824 fueron años decisivos para Chiapas, porque primero es la proclamación de la independencia, la separación de Centroamérica, que es un dato interesante que pasa muchas veces inadvertido, que significó este proceso, y desde luego después la unión a México de dos maneras. Primero la unión al Imperio de Iturbide. Correcto. Y luego ya la conformación de la República Mexicana. Estamos ante el próximo bicentenario no solamente de la unión de Chiapas a México, sino también de la constitución de los Estados Unidos mexicanos como República Federal, porque precisamente en 1824 19 estados deciden crear una federación, que es la que todavía tenemos, es el país que tenemos y del cual, pues desde luego, forma parte Chiapas. En términos generales, la historia no es tan conocida, a pesar de que los chiapanecos tenemos la fortuna de tener las fiestas patrias más largas del país, porque tenemos un día más de asueto gracias al 14 de septiembre. Sin embargo, hay muchos lugares comunes, cosas inexactas respecto a este proceso. La primera es, lo oigo continuamente, la anexión de Chiapas a México. No hubo tal anexión, en el sentido de que la anexión significa un acto de fuerza, que no la hubo. Hubo un proceso civil en paz, muy buen ejemplo además, porque estamos hablando del siglo XIX, cuando prácticamente todo se resolvía por las armas. Cierto. Así que yo creo que ese proceso es algo que nos tiene que enorgullecer mucho, sí, porque los chiapanecos lograron tomar una decisión de la manera más pacífica posible. Voluntario. Y voluntario. Aquí viene otra de las cuestiones que también muchas veces se piensa que hubo un plebiscito, un referéndum donde la gente fue a votar, que hubo casillas para que fuera. No fue así. El voto fue por cada uno de los partidos, y con partidos me refiero no a partidos políticos, no es el concepto actual, sino a partidos como a las unidades administrativas que conformaban la provincia de las Chiapas. Correcto. Que eran 12. Tuxtla era una de ellas, Comitán otra, Tapachula, Tonalá, en fin. Cada uno de los partidos dio un voto a favor de dos opciones, y aquí viene otro de los terceros malentendidos o mitos. No era la elección entre México y Guatemala, era entre la República Mexicana y la República Federal Centroamericana, que se conformó en esos años y que desapareció alrededor de los años 40 del siglo XIX, conformando las actuales repúblicas de Centroamérica, pero no fue de ninguna manera una unión posible hacia la República de Guatemala actual. Sí. Eso también hay que decirlo. Entonces, los votos de los partidos se dieron, por cierto, hubo un empate, hubo un primer empate, después se mandó a los delegados a hacer consultas en cada uno de los partidos, se volvió a tener un empate y se resolvió sumando el número de habitantes de cada partido. Los partidos que votaron por México sumaron 90 y tantos mil habitantes, los partidos que votaron por Centroamérica sumaron 60 y tantos mil habitantes. Eso decidió la unión a México, la conformación con los otros 18 estados de la República Mexicana. Pero aquí fue un movimiento del cual se consideró a la ciudadanía.
Es decir, fue un movimiento ciudadano finalmente en esto. Sí fue un movimiento ciudadano, pero no nos dejemos llevar por la idea que ahora tenemos de ciudadanía. Si lo pensamos desde el siglo XXI, obviamente era muy limitado y excluyente, pero sí se convocó, digamos, a las fuerzas vivas de cada uno de las cabeceras de los partidos, a que se reunieron, en el caso de Tuxtla, se reunieron en el edificio del Cabildo, que daba a la plaza principal, en un edificio que ya no existe, para que opinaran seguramente las personas que tenían cierta influencia política y económica. Sí. No dudo que hayan estado los dueños de la finca Las Ánimas, la finca La Trinidad, don Rodrigo estaba era el representante del partido, que era Joaquín Miguel Gutiérrez. No dudo que estuviera el gobernador Soque, que era una autoridad en la comunidad Soque de Tuxtla, y representantes de otros lugares, de otras que formaban parte del partido de Tuxtla. Sí. En ese sentido sí fue ciudadano, por supuesto, no podemos esperar, no podemos verlo con los parámetros actuales, pero en ese sentido sí debemos de ver que sí fue ciudadano y fue ejemplar. Sí. Aquí nos desligamos, vamos a llamar, de esa Capitanía General de Guatemala para incorporarnos, vamos a llamarlo, a lo que era entonces este nuevo México conformándose como tal y del cual el territorio chiapaneco se da este punto para incorporarse ya a lo que sería el llamado México, del que hoy conocemos. La República Mexicana, porque ya lo había hecho en 1822, cuando se separó, cuando se proclamó la independencia de España. También acontece la separación de Centroamérica. Pero todo Centroamérica, incluyendo Chiapas, se une al Imperio de Iturbide. O sea que a México ya se había unido en 1822, pero el Imperio de Iturbide dura muy poco, cae en mayo de 1823, y de ahí viene esta indefinición que permite, que impulsa este proceso. Hay una cosa muy importante: entre mayo de 1823 y el año 24 suceden acontecimientos que también debemos de recordar. Uno es la intromisión del representante mexicano, que no les gustó a las autoridades chiapanecas. Vicente Filisola quiso disolver la Junta Gubernativa Provincial, quiso hacer una serie de cuestiones para ya definir por sí mismo la situación política del Estado. No le gustó, y de ahí se hace la convocatoria a esta reunión de los partidos para decidir. Y por otro lado, se surge a partir de la proclamación en comité, y este mes próximo de octubre deberíamos de recordarlo, del bicentenario del Plan de Chiapa Libre. El Plan de Chiapa Libre, su esencia es que los chiapanecos tienen la facultad, solamente ellos, de decidir el destino de Chiapas. Pues mucho que celebrar precisamente en nuestro mes más patrio, pero también el mes más chiapaneco, justamente este 14 de septiembre. ¿No es así, mi estimado Roberto? Efectivamente, es un mes mexicano, y es un mes mexicano y centroamericano. En realidad las celebraciones deberían empezar en agosto. Los tratados de Córdoba, que son muy importantes en el proceso de independencia de México, se celebran en agosto. En agosto es la proclamación de la independencia de Comitán, que detona todo el proceso centroamericano. En septiembre es la proclamación de la independencia. De hecho, todavía los días nacionales de los vecinos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, es el 15 de septiembre, precisamente porque esa es la fecha en la que se proclama la independencia de Centroamérica. Y por supuesto, no hay que dejar de recordar el 14 de septiembre como el proceso de federación a México, el inicio del proceso, un proceso que se hace formalmente muy pronto, y ya en la Constitución de 1824 ya aparece en el primer lugar Chiapas, por cierto, las Chiapas, dice la Constitución de 1824. Pero que cultural, económica, social y políticamente fue un proceso largo que dura prácticamente todo el siglo XIX. Así es. Pues ahí lo tiene, en las palabras precisamente de Roberto Ramos, esto de lo que es precisamente la historia de nuestra hermosa tierra de Chiapas. Continuamos. Para cerrar, con el gusto de tener a Gabriela Escudero, delegada de la Fundación Michu y Mau, aquí en estudio, y con quien vamos a platicar precisamente en estas nuestras fiestas patrias, donde hay mucho que festejar, mucho que celebrar, pero también mucho que estar con mucho cuidado, Gaby. Y en esto, además de la bienvenida, es dar cuenta mucho de lo que significa con estos
pues artefactos explosivos, ¿no? Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Al contrario, muy amable. ¿Cómo estamos? ¿Qué significa esto? Los grandes retos que significan el que salvaguardemos la integridad de nuestros niños, pero pues mucho también en la euforia de una celebración que lleva a tragedias. Y esto pues no estamos exentos aquí en Chiapas. No, por supuesto que no. Septiembre marca justo el inicio de lo que nosotros llamamos nuestra temporada alta, justo por todas las celebraciones que vienen, y empezamos pues con la independencia, ¿no? Qué padre, todos queremos festejar, todos queremos celebrar, pero yo creo que hay que hacerlo con cuidado. Y los fuegos artificiales, la pirotecnia y el uso de pólvora son temas complicados, delicados, pero sobre todo muy peligrosos, que cobran vidas todos los años y que van pues desde la pérdida de una extremidad hasta la pérdida de la misma vida. Aquí, Gaby, que tú pues has tenido mucho acercamiento y esta relación directa en donde pues desgraciadamente hay historias trágicas. ¿Tú tienes cifras acerca de esto? Sí, esperamos un incremento del 25%. En lo que va del año, yo a veces me pregunto y digo, ¿es porque ya saben más sobre la fundación y por eso nos avisan más o es porque realmente están habiendo más casos? Yo creo que están habiendo más casos. Llevamos ya 7 traslados al Hospital Shriners en Galveston, sin contar todos los niños que están siendo tratados de forma local en Chiapas. Correcto. Hay semanas en las que el Hospital Gilberto Gómez Maza tiene hasta 5 o 6 niños quemados. Sí. No tenemos una unidad propia de atención a quemaduras, sin embargo el Hospital Gómez Maza es el que está en el estado pues mejor capacitado y más equipado para poder tratarlos. Entonces en muchas ocasiones lo que ocurre es eso, que están saturados ellos, porque pues no nada más ven niños quemados, sino el área de pediatría está saturada, y lo que sucede es que todos los niños que se queman y que están siendo atendidos en hospitales básicos comunitarios pues no tienen el acceso al Hospital Gilberto Gómez Maza, que es donde nosotros podemos tener una mejor evaluación, porque en ocasiones nos mandan información donde nos dicen que tienen el 20% del cuerpo quemado y resulta que es un 40-50%. Oh, caray. Entonces, sobre todo, pues la profundidad también en cómo tratarlos, les ponen medicamentos que no son los indicados, sobre todo este tipo de pastas, ungüentos, porque muchas veces, pues en las comunidades la misma familia trata de atender la emergencia al principio y entonces, pues empiezan con situaciones que complican más la quemadura. Incluyendo estas infecciones que desgraciadamente pues llevan a un punto crítico. Que es la razón número 1 de por qué los niños quemados fallecen, por la infección. Justamente la piel es el órgano más extenso de todo el cuerpo y es muy fácil que haya una infección que pues entre incluso a órganos internos. Gaby, platícanos la fundación, ¿cómo está conformada? La delegación Chiapas que tú diriges, ¿Cómo está organizada esta fundación? Mira, Fundación Michu y Mau nace hace más de 25 años, algunos ya conocen la historia, a raíz de la muerte del nieto de Virginia Sendel, Mauricio, y de su hija Michelle. En ese entonces, pues México estaba en pañales en tema de atención a quemaduras y entonces los 2 nietos son trasladados al Hospital Shriners en Galveston después de varios días de permanecer internados en lo que en aquel entonces era el mejor hospital privado de la Ciudad de México. Donde no recibieron la atención que necesitaban, pues porque no sabían qué hacer, fue la realidad. Camila llega a tiempo y sigue viva, tiene una vida normal, se realizó, sus secuelas fueron tratadas, pero Mauricio llega 10 días tarde, es decir, él ya traía una infección, justo porque pues, no había una unidad de quemados donde lo estaban tratando. Entonces Mauricio fallece a raíz de este accidente de quemaduras y entonces Virginia decide fundar esta asociación para que ningún niño en México muera por falta de atención especializada. Desde entonces se han hecho varias clínicas o unidades de quemados Michu y Mau en distintos hospitales públicos del país, que tampoco tienen pues la capacidad para atender a un quemado mayor, es decir, arriba del 50% del cuerpo o en zonas muy específicas como son genitales y cara y extremidades sobre todo, por el tiempo que lleva el tratamiento y porque además son tratamientos muy costosos. Cada niño quemado cuesta entre $500,000 y $1,000,000. Ah, caray. Y la atención es totalmente gratuita. Desde que el niño se quema hasta que el niño es dado de alta cuando cumple la mayoría de edad
o cuando termina su tratamiento, si es antes, pues la fundación y el Hospital Shriners, que es una filantropía a su vez, cubren el 100% del tratamiento. Correcto. Aquí en Chiapas, ¿cuánto tiempo tiene la fundación y cómo opera esta fundación, Gaby? Mira, desde que la fundación inició en México, se ha trabajado con todo el estado. Realmente somos pocos los estados que tenemos una representación. No somos más de 10 en todo el país. Correcto. Chiapas es uno de ellos. Yo soy delegada de la fundación desde hace 6 años, que fue justamente cuando empezó ya como tal una delegación, pero desde antes se venía trabajando. Son más de 200 traslados a Estados Unidos de niños chiapanecos. Desde que empezamos, insisto, pero sobre todo, pues a mí lo que me preocupa es los niños que se quedan en Chiapas y que no cumplen con los criterios para ser trasladados. O incluso, por ejemplo, el último traslado que hicimos, pues realmente teníamos a 3 niños quemados en el hospital y solamente teníamos capacidad, porque allá estaban saturados, de llevarnos a 2. Entonces, por un tema de triage, uno se tuvo que quedar en Chiapas. No tenemos una unidad de quemados en el estado de Chiapas. Es urgente. A mí sí me gustaría hacer un llamado a las autoridades de salud, por favor, a que volteen a ver. Ustedes saben muy bien que este es un tema de salud público real, que nosotros como fundación hemos venido atendiendo, por supuesto, en colaboración con las autoridades. En el caso del estado de Chiapas, el gobierno del estado siempre nos ha apoyado en el tema del pago de las ambulancias aéreas a través del DIF estatal. Le agradezco al señor gobernador y, por supuesto, a la directora del DIF, Delia María, en este apoyo, pues porque de entrada no tendríamos cómo llevarlo. Son más de 300,000 pesos de la suma de voluntades aquí. Exactamente, y en ese sentido hemos colaborado muy bien. Pero eso no deja de llamar nuestra atención a que no tenemos una unidad de quemados y a que los niños en Chiapas se queman. Estamos en tercer lugar a nivel nacional, lo cual es una cifra preocupante. Por supuesto. Sobre todo en un estado como el nuestro, en el cual pues hay tantas comunidades alejadas. Contamos también en ese sentido con el apoyo de Protección Civil, que nos ha apoyado a traer a los niños en los mismos helicópteros hasta Tuxtla. Pero pues es un estado que por las solas carreteras y demás, pues complica el tema de traerlos a Tuxtla en tiempo, y si está lloviendo o hay mal tiempo, pues el helicóptero no puede llegar. Entonces, creo que es urgente que haya ya una unidad de quemados. Creo que lo amerita el estado. Creo que la realidad está ahí, y creo que son más los niños que se quedan en Chiapas que los niños que nosotros logramos llevarnos. Entonces, pues por un tema de salud pública. Gaby, aquí la parte es un problema que puntual se inclina hacia una situación socioeconómica o educativa o, vamos a decir, de control de esta venta de este tipo de artefactos. ¿A qué, vamos a decir, se le atribuye más esta situación? Como bien dices, Chiapas es uno de los estados con índices más altos, más álgidos en materia de lo que significa estos accidentes. Por supuesto que el tema social y educativo viene ampliamente ligado. En Chiapas, la causa número 1 de quemaduras es por líquidos hirviendo. Es muy común que la gente, en las zonas rurales todavía cocina en fogones, y entonces pues dejan, después de que calientan los líquidos, todos los recipientes en el piso. Hemos tenido casos de bebés que vienen gateando y caen dentro de un perol donde estaban quitándole las plumas a las gallinas y tenían el agua hirviendo. En otros peroles llenos de aceite, de manteca, todo este tema de las ferias también. Creo que todos hemos pasado muy cerca de estos contenedores gigantes que, a mí la verdad es que me ponen la piel chinita solo de pasar cerca e imaginarme que eso se puede voltear. Entonces, definitivo, el tema educativo y cultural es un gran riesgo en el caso del estado de Chiapas. Y sobre todo, por ejemplo, en ciertas zonas como la zona de Los Altos, nosotros lo tenemos muy medido. Tenemos un camión museo itinerante que recorrió la mayoría del estado y ahí les enseñaban a los niños a qué no hacer para quemarse. Es un camión de prevención. Cuando llegábamos a ciertas zonas, como se les explica el tema de la pirotecnia y que no es un juguete, eran los mismos papás los que no permitían que los niños se subieran. Sabemos que somos un estado cuetero por naturaleza. Sí, por supuesto, nos gusta la fiesta, ¿no? Y pues bueno, tiene el costo esto. Pero al final del día yo siempre digo, ¿quiénes compran esto? Porque un niño no tiene la capacidad de ir y buscarlo. Claro. Entonces somos los adultos quienes somos responsables, y aquí se habría que hacer un llamado muy grande a todos los que nos están viendo y escuchando a que por favor entre en nosotros un poquito de conciencia social. Así es. Y hacia nuestros hijos. Por supuesto.
Hablas precisamente de que septiembre es el punto de arranque álgido de lo que es esta temporada. Una temporada que año con año, tú lo has visto, se pretende bajar estos índices. ¿Cómo estamos en los últimos años en estos índices de pues ya accidentes y que desgraciadamente también han llevado a situaciones fatídicas? A comparación del año pasado y hasta el mes de septiembre, que está iniciando apenas, estamos 35% arriba en el número total de reportes de Chiapas que tenemos. Y a nivel nacional también. No hay una sola semana en la que Fundación Micho y Mau no haga un traslado en todo el país. Hay semanas en las que en ocasiones han habido hasta 2 o 3 traslados. En el caso específico de Chiapas, hemos realizado traslados dobles, insisto, por la cantidad de niños que tenemos. Entonces, pues es una realidad. Es un tema, insisto, en el que todos nos tenemos que ocupar. Hoy en día las redes sociales son gratuitas y están al alcance de todos, y yo siempre los invito a que compartamos información que salve vidas. Igual como compartimos qué zapatos nos pusimos o en dónde estamos de viaje, pues también compartamos tips de prevención de fundaciones como Fundación Micho y Mau, que no hacen otra cosa más que tratar de evitar accidentes y salvar vidas. Y un punto importante también, Gaby, es esto, ese llamado a la sociedad, donde hoy es precisamente a los adultos que tengan esta cultura de transmisión hacia los niños. ¿Cuáles son las consecuencias que puede llevar al cabo el que tengas una serie de cohetes puestos en el bolsillo o simplemente el hecho de tratar de jugar con ellos, ¿no? O sea, se han dado muchos casos de mutilaciones de extremidades, de dedos, en fin, donde desgraciadamente incluso quien otorgó esos artefactos, pues es un adulto que está a unos metros viendo cómo están operando o encendiendo estos artefactos. Aquí mucho es ese llamado al cual tú nos convocas, de concientizar a la sociedad. Es eso, justamente. Yo creo que todos decimos, si les enseñamos, van a saber cómo hacerlo de forma segura. No hay forma segura. Estamos ante una arma letal y desde que nosotros como adultos se lo entregamos a un niño, pues estamos colaborando a que se pierda una vida o a que ocurra un accidente fatídico. Claro. Y hablabas en esto, Gaby, mucho de lo que es esta atención aérea, esta atención que significa muchísimo. El antes y el después, si no existe esta atención. Y obvio aquí el llamado y el agradecimiento a lo que es pues el estado de Chiapas, al gobernador y a lo que es precisamente la administración en cuanto al apoyo que se ha brindado también. Mucho en lo que es los servicios para poder llegar a Estados Unidos. Exacto. ¿Cómo es esta llegada y cómo también en Estados Unidos le dan cabida a nuestros pues coterráneos chiapanecos que tengan la atención adecuada para eso? En Estados Unidos llevan más de 10 años trabajando en un tema de prevención, entonces los niños allá prácticamente ya no se queman. Los hospitales Shriners, que están especializados en atender a niños quemados, están llenos de niños mexicanos. Entonces realmente es Fundación Micho y Mau prácticamente quien tiene a todos los niños mexicanos allá. Cuando nosotros recibimos la llamada, se hace una evaluación junto con el Comité Médico de la Fundación, junto con el Hospital Shriners, y entonces se determina si el niño necesita ser trasladado o puede continuar su tratamiento aquí, obviamente dándole seguimiento a nosotros como fundación. Sí. Se trasladan, nosotros nos hacemos cargo de visas, de pasaportes, de toda la documentación, y allá pues obviamente al familiar se le da comida, pues todo lo que es alimentación, hospedaje, ropa, porque pues sabemos que las horas son importantes, entonces realmente tratamos de hacer los traslados en las primeras 24 o 48 horas y estamos hablando de que las personas que vienen de una comunidad pues no tienen tiempo de ir por una maleta para ver qué se van a llevar al viaje. La mayoría de las personas ni siquiera se han subido a un avión. Entonces ahí es donde nosotros entramos a darles todo este apoyo y pues a asegurarnos de que tanto el niño como el familiar estén bien y acompañados siempre. Correcto. Gaby Escudero, delegada de la Fundación Micho y Mau, en tus palabras, el llamado a la sociedad. Eso, a que trabajemos como una sociedad unida, a que dejemos ya de decir que todo es culpa del gobierno. Aquí, si la sociedad unida no trabaja
con los empresarios. Yo agradezco de verdad a Grupo Radio Núcleo porque llevan más de 2 años apoyándonos y como ellos muchas otras empresas socialmente responsables. Si la empresa no trabaja con la sociedad civil organizada y con el gobierno, no vamos a salir adelante, Jorge. Esto ya no es un tema de equipos, es un tema de que todos somos mexicanos, de que todos vivimos en la misma comunidad y de jalar todos juntos, pues en este caso para salvar la vida de los niños que tienen accidentes, pero entonces desde todas las trincheras yo creo que el trabajo colaborativo siempre es mucho mejor que el trabajo individual. Así es. Gaby, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sumando voluntades. Gracias. Muy amable. Continuamos. Para cerrar, estamos de vuelta. La historia de México, sin duda, un momento en el que se dan circunstancias donde mucho es el saberse cómo sucedieron en nuestro país esto, el movimiento de independencia. Conmigo, Roberto Ramos, al que agradezco mucho ese conocimiento y experiencia en materia de lo que es la historia de nuestro México, la historia de nuestro Chiapas, pero mucho la historia como sociedad de lo que hoy, como nación, nos sentimos orgullosamente mexicanos. Roberto, muchas gracias y estamos de nuevo justamente hablando ahora de la independencia de México. Efectivamente, y es muy bueno recordar porque en términos sociales, en términos generales, pues tenemos una idea muy acartonada, muy esquemática del proceso independentista mexicano. Es cierto que Miguel Hidalgo de alguna manera detona el proceso que duró, por cierto, 11 años, con este famoso grito de Dolores, pero aquí también tenemos que ver varias cosas que una de las cuestiones sí que siempre trato de combatir. Nuestro Día Nacional no es el 15 de septiembre. Es el 16 de septiembre, el grito fue el 16 de septiembre, es el Día Nacional de México. Siempre me llama mucho la atención que un país como el nuestro, además tan importante culturalmente en el mundo, de repente celebra su Día Nacional como un día que no es. Digo, algo tenemos como sociedad para hacer eso, pero yo creo que hay muchas explicaciones desde luego al respecto, pero sí habría que reconocer, es una buena oportunidad de estas fiestas, además de comer pozole, de adentrarse un poco en las grandes etapas del movimiento que condujo a la independencia. Se pueden distinguir varias etapas, la inicial con figuras como Hidalgo y Allende. Allende, por cierto, era el verdadero jefe de la conspiración de Querétaro y no iba a ser el 16 de septiembre, iba a ser en octubre. Se adelantó por la infiltración que hubo, que se enteró el gobierno virreinal. Hidalgo era más impetuoso, por eso también toma la delantera, aunque, repito, Allende era el jefe del grupo y de alguna manera lo fue siempre, porque siempre tuvo mucho peso. Después tenemos la etapa de Morelos, ya sobre todo en el sur, en Guerrero, en Oaxaca, que fue una etapa muy importante. ¿En qué sentido? Mientras que en el momento de la proclamación de la independencia en 1810 no se habla de una verdadera independencia. De hecho, una de las vivas es hacia el rey de España. Es cierto. Se habla incluso de una independencia respecto a la invasión francesa en España, no una independencia total. En cambio, ya Morelos sí ya habla de una independencia de la náhuatl, como se dijo en el Congreso, precisamente de la náhuatl que se hace en Chilpancingo. Después viene ya una etapa, con la muerte de Morelos, la etapa de Guerrero, que ya se convierte en una guerra de guerrillas prácticamente, que ya no tiene mucho impacto en la vida virreinal. Y la cuarta, que es la decisiva, es cuando a partir de, podemos simbolizar la figura de la profesa, ya se da en la Ciudad de México, y ya es cuando un personaje, digamos, elegido incluso por quienes forman la conjura de la profesa, logra llevar adelante el plan de la independencia de México, que es en este caso Agustín de Iturbide, que ya busca a Guerrero para que se pueda proclamar la independencia ya del país, que se hace, por cierto, en un día que celebramos, pero que sin saber por qué lo celebramos, que es el 24 de febrero. Nos dicen es el Día de la Bandera, pero en realidad es el día en que se lanza el plan de Iguala. Y que da pie al ejército trigarante, al ejército que ya triunfante recorre ciertas partes del centro del país para entrar el 27 de septiembre en la Ciudad de México. Que ahí es donde se menciona mucho el acceso, la entrada del ejército trigarante a la capital. Porque simbólicamente significa ya el triunfo del ejército trigarante y por lo tanto de la independencia. Pero está antes la firma de los tratados de Córdoba en agosto,
con Juan O'Donoghue, que llega como jefe político de la Nueva España. Ya había cambiado ahí la cuestión administrativa, ya no llega como rey, aunque nos ha enseñado que es el último virrey, en realidad ya no es el título, era jefe político. Se firma el acuerdo, él ya no tiene de otra, Juan O'Donoghue, más que firmar el acuerdo. España, por cierto, no lo reconoce, lo va a reconocer muchos años después, pero es un proceso bastante más largo y por cierto bastante más interesante que lo que nos enseñan las estampitas. Sí. El sur del país ante este movimiento del cual pues hoy hablamos de la independencia, y todo este movimiento del cual da una generación a ver nuestro territorio de manera diferente. Pero ¿cómo es el sur en ese momento? Bueno, el sur tiene mucha participación. De hecho, podríamos hablar que gran parte de los movimientos, sobre todo bélicos y políticos, se dan en las provincias del sur. De hecho, el estado de Guerrero, de alguna manera, le debe su nacimiento a haber sido cuna de muchos de esos movimientos. Michoacán, Oaxaca. Y desde luego el definitivo, no podría esperar otra cosa, sucede en la Ciudad de México, que es el de la Conjura de la Profesa. Pero yo creo que de cualquier manera aquí vemos cómo por varios motivos, uno de ellos era que el poblamiento de la parte sur de la Nueva España era mucho mayor que el norte. En el norte también hay acontecimientos, de hecho algunos acontecimientos decisivos, como la aprehensión de Hidalgo, por ejemplo, se da en el norte, pero la más escasa población, las distancias más grandes, hacen que el norte tenga menos peso en ese movimiento, cosa que no va a suceder, por cierto, en otro gran movimiento ya en el siglo XX, en la Revolución, donde el peso del norte va a ser casi definitorio, ¿no? Y yo creo que también habría que ver cómo este sur ha permanecido, si lo vemos ahora, a 200 años ya de la Constitución de la República de los Estados Unidos Mexicanos, como en el sur están los estados menos desarrollados. Habría que revisar, y yo creo que también es buena ocasión recordar la historia, pero también por qué se da esta situación. Sin duda alguna, mucho que celebrar, Roberto, y aquí énfasis en materia de lo que es una celebración para nosotros chiapanecos. Este 14 de septiembre, sin duda, mucho en nuestras raíces, pero también esto, que no se nos olvide, ser muy mexicanos en materia de lo que significa esta independencia, pero también la responsabilidad de saberse que es una gran nación y que obviamente la voluntad, la suma de todos los ciudadanos es muy importante. Por supuesto, y que además no hay que olvidar que a veces tendemos, creo, a menospreciarnos un poco, pero México es un gran país, es realmente una potencia, entre otras cosas una potencia cultural, en ese sentido hay poca comparación con otros países, pero yo creo que también tenemos que recordar qué hacemos por nuestro estado, por nuestro país. A mí me parece que los hechos históricos ya fueron, digamos, y lo que habría que ver es ahora el futuro de esta nación. Ahora ya no de 9 estados cuando se formó en 1824 como República Federal, de 32 que tienen unos retos muy importantes en este siglo XXI, ¿no? Exactamente. Pues muchas felicidades a todos y enhorabuena. Y Roberto Ramos, el agradecimiento por estas palabras, esta experiencia, sobre todo este conocimiento acerca de lo que es nuestras grandes raíces enormes para sentirnos orgullosos. Tú lo has dicho. Sí, por supuesto, y sobre todo yo creo el proceso pacífico de Chiapas me parece que es un gran motivo de orgullo. Sí. Y desde luego tendremos que tener otros motivos de orgullo y sobre todo conocer, leer, no dejarnos llevar solo por la estatua de bronce y la estampita que vende en la papelería para cumplir con la tarea. Exactamente. Mucho que celebrar y continuamos. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Al contrario. Continuamos. Para cerrar, estamos por concluir nuestro programa, no sin antes el agradecimiento a nuestros invitados por su participación, su tiempo, su experiencia. También el agradecimiento a todo el equipo de producción y postproducción de Notinúcleo, liderados por el licenciado Miguel Ángel Ocio. Y más, el agradecimiento a usted por estar con nosotros cada viernes, 6:30 de la tarde. Soy Jorge Simán, desde esta hermosa y gran ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Sonría, todo va a estar muy bien. Gracias, hasta la próxima. los temas,
el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar.